¿Qué es lo que viene? Pero arrancamos ya, comunidad de negocios. ¿Cómo andas, Lau? ¿Cómo estás, José? Bueno, placer tenerte acá. Vos sabés Igualmente, que me no solo encanta. te respeto, te leo, me gusta tu programa, me gusta lo que haces hace muchos años, sino que lo que más me gusta es leerte, ¿no? Ah, mira. Y arrancar por algo que pocos Bueno, es conocen. mutuo, todo lo que me estás diciendo es mutuo, Son ¿eh? muchos años Sí, que nos es conocemos. mutuo, sí. Pero bueno, Y es un leerte... placer estar acá también en tu Bienvenida, programa. en serio. Leerte con la biografía no autorizada, entre comillas, Ujú. de Cristina Fernández de Kirchner. Pocos bucearon en las amigas de la infancia, como vos Sí, lo sí. hiciste. ¿Qué descubriste ahí? Sí, en realidad es no autorizada sin comillas, absolutamente no autorizada, porque además yo estuve, mira, 2 años con esa biografía. Cristina se enteró que yo la había hecho, porque en ese momento había biografías estaba en marcha una biografía que era como, digamos, no se metían los hechos de su vida. Y después había biografías oficialistas. Cristina, cuando se entera que yo empiezo a hacer su biografía, empieza a bloquear fuentes. Entonces fue un trabajo muy arduo. Yo armé un equipo de investigación. Me acuerdo que viajé muchísimas veces a La Plata. En un momento, mira, me acuerdo que fui al colegio, que se había inundado el colegio de la escuelita de Tolosa, donde ella estudió su escuela primaria, que nadie la conocía hasta ese momento. Y empecé a buscar vecinos, un poco con la complicidad de la directora del colegio, que se había inundado. ¿Te acordás en esa inundación de La Plata? La gran La gran inundación. inundación Sí. de La Plata, en donde Cristina no había ido a ayudar a esa escuela, ¿no? Es como que quería olvidar un poco su origen, y la escuela se había inundado muy, muy fuertemente. Bueno, hablé con sus compañeras de primaria y de la secundaria, y ahí apareció una Cristina completamente diferente a la que conocemos. Por ejemplo, las compañeras de la secundaria son 16 en el Colegio de la Misericordia. Te hablan de una Cristina que no hablaba. ¿Vos te imaginás una Cristina que Mirá no habla? vos. Vergonzosa. Hay que situarse en la época. Cristina era la hija, digamos, yo en el libro manejo la hipótesis de que su papá, este colectivero que aparece siempre, no es su papá biológico, y después si querés te explico por qué. Pero bueno, se presentaba en sociedad como que su papá era este señor colectivero, muy distinta a sus amigas que tenían papás profesionales. En esa época, digamos, en fines de los años 50, principios de los años 60, en La Plata era como una especie de, ella se movía en una especie de aristocracia, si querés. Donde el Eh, resto, entre comillas, donde el eran resto, aristócratas y ella no. claro, y obviamente Ah, con la aristocracia en dimensión local, sí. y ella no. Y eso ella lo padecía mucho, y de hecho había como una especie digamos, de mix muy cool en La Plata, que era ir a colegio privado y ir al rugby y tener un novio rugbyer. Y su novio era Lagarto Caferata, con el cual yo hablé. Y bueno, y ahí te encontrás con una Cristina que ya era soberbia, que no quería ir a su casa. Muchas compañeras te dicen que no podía pagar la cuota del colegio de la Misericordia, tenía una beca porque su familia era de clase media baja. Que copiaba a una de las chicas del grupo, que se llamaba Aimé Peirano, que después fue una chica desaparecida, Mirá vos. que fue novia de Bettini. ¿Te acordás de Carlos Sí, Bettini? Y sí. bueno, tal vez para quienes no están en el día a día de lo que es el kirchnerismo y su trama, Carlos Bettini fue embajador en España durante la época de Sí. Cristina Kirchner, y un hombre muy, muy vinculado a ella, ¿no? Laura, ¿y eso Em, explica en parte la personalidad de ella tantos años después? Digo, vos también ponés en tu libro que no tenía amigas Ujú, como sí, concepto, sí, y que estaba todo el tiempo este sentimiento aspiracional sí. de pertenecer. Ujú, sí. ¿Tanto tiempo después vos crees que esa fue su revancha personal, la idea de tentar el poder, empezar a hablar más fuerte que la media? ¿Cómo lo interpretás? Yo creo que sí, creo que Cristina tiene heridas muy profundas de su infancia, como tenemos todos, pero que no las sanó. Y la verdad que le hubiera hecho un enorme favor al país, ¿no? Si se hubiera metido con ella. Sí, obviamente, ella después, esto es algo como el ABC del psicoanálisis, ella lo que sufrió, digamos, de lo que fue víctima, después fue victimaria. Después, cuando ella se va al sur, a Río Gallegos, a ella le hacían bullying porque era la hija del colectivero, porque era la chica de Tolosa. Yo cuando fui a su casa de la infancia, entendí muchísimo más a Cristina. Hay 15 cuadras de distancia entre Tolosa y La Plata, pero esas 15 cuadras eran un abismo en la situación social, socioeconómica de cada una de las familias. Además se llevaba muy mal con su papá, porque
porque no era su hija, la hija era Giselle, que era la hermana de ella. Entonces la situación era explosiva en la casa. El papá era radical, la mamá era peronista, volaban los platos por el aire en la casa cuando Cristina era chica. Llega Néstor Kirchner, le ofrece darle una familia, le ofrece el poder. Ellos eran jóvenes que militaban, sobre todo Néstor Kirchner, Cristina militaba muy superficialmente, pero lo que le ofrece es todo lo que a ella la podía reparar. ¿Eso es lo que los enamora a Eso ella es lo de que él y para a él mí de los ella? complementa, ¿no? Él era un muchacho no muy agraciado, digo, como él también se percibía, no estoy juzgando su aspecto físico, sino como él, te cuento hechos de lo que le pasaban, le hacían bullying, no tenía éxito con las chicas, se autopercibía como un perdedor, y de repente conoce una chica que es muy linda, que es Cristina. Y lo que le ofrece a Cristina es el paraíso, ¿no? Hacer platita para hacer política y para ser presidente. Él, ¿no? Desde el principio. En Y esa principio, ambición estaba en los dos, sí, esa desde ambición siempre. esa ambición lo sostuvo como Mirá vos. pareja del poder. Después vos, hay otra cuestión que haces y que me pareció muy, muy curiosa, que es la de ir al mausoleo, hablo ya con Néstor Kirchner muerto, y con una escena que vos decís que se asemeja a la de Napoleón. Claro, el mausoleo está inspirado en el mausoleo de Napoleón. Que hasta la vista aérea daba así. Claro, hay una vista aérea, vos subís, vos entrás, primero entrás y tenés que despojarte de todo, no se puede filmar, no se puede grabar nada. Es una experiencia, te digo, importante en Río Gallegos, y además es un mausoleo que se distingue de todos los demás, bóvedas, ¿no? Hay toda una serie de historias con la bóveda de Néstor Kirchner cuando murió. Bueno, es un mausoleo imponente. Vos tenés que entrás sin absolutamente nada. Hay como una especie de corredor donde hay distintos televisores donde te van contando, digamos, la conclusión que vos sacás cuando llegás al mausoleo, que es en el primer piso, es que a Néstor Kirchner lo mataron una combinación de medios y grupos económicos. Tenés, por ejemplo, momentos en donde Mariano Grondona habla de Néstor Kirchner y, bueno, diversas entrevistas en donde Néstor Kirchner, que digamos lo critica a Néstor Kirchner, entonces te va sugiriendo con esa visita guiada y multimedia, cuando llegas al mausoleo, bueno, este hombre es un mártir de la patria, de los sectores populares, que lo mataron los grupos económicos y los medios en alianza con los medios. Un poco lo que piensa Cristina Kirchner en general. Para todo, digo, le aplica Sí. esa fórmula para cualquiera de los males de la Argentina, es Sí. esa la fórmula. Y esa fórmula está expresada en la estética del mausoleo que lo hizo Lázaro Báez, ¿no? Laura, te voy a compartir un tape que tiene que ver Dale. con otro de tus libros, en este caso de Mauricio Macri, pero Sí. de una declaración de Mauricio Macri ya cubrimos en parte lo que se definía como el 47%, pero hay otro 41% que vos también investigaste. Veamos qué es lo que decía Macri. Y ese 41 está más firme que nunca y hoy siento que debe ser más que el 41. Porque muchos de ellos se dieron cuenta que, de vuelta, el facilismo, el asado, no llegó y hoy están peor que en diciembre del 19 y mucho peor que en agosto del 19. Habla del 47 y del 41, dice que con la heladera, como la heladera no se llenó, básicamente es más ese 41, pero vos que investigaste también a Mauricio Macri, hiciste su personalidad en profundidad. ¿Cómo vive Macri el estar lejos del poder? Hace poco lo vi, tomé un café con él, un largo café. Me da la sensación que él tiene como una sensación de ingratitud con respecto a quienes él promovió, ¿no? Viste que hace poco pusieron una bomba cerca de su casa, hubo un silencio llamativo, ¿no? Frente a esa explosión que, bueno, vos podés decir, bueno, es un artefacto menor, pero no deja de ser preocupante, ¿no? Más en democracia y más tratando de, ¿no?, de atemorizar. Sí, silencio de Alberto todos. Fernández, del jefe de gabinete, pero también de su propia tropa. Sí. Hubo una foto reciente en la casa de Lilita Carrió, que fue una foto en respuesta a Mauricio Macri, que se lo ve un poco aislado con respecto al resto de Juntos por el Cambio, en donde quieren pasar de hoja, ¿no? Los ves como bastante ocupados en pasar de hoja. Tiene una relación muy intensa, esto me sorprendió, con Miguel Ángel Pichetto, es una especie de su nuevo Durán Barba, pero político. Y lo que él dice me parece que está bueno, ¿no? O sea, el kirchnerismo o la coalición peronista kirchnerista tiene una maestría en narrativa, le pone cosas que creo que Macri nunca comprendió, que una cosa es relato, en donde vos mentís,
Otra cosa es narrativa, que es contar dónde estás vos y hacia dónde vas. Sí, y también cosechar eso o hacer que derrame en toda la gente que lideraba como presidente. Obvio, él no tuvo narrativa, él no tuvo ninguna narrativa, para mí fue un error garrafal. Coincido. Y el peronismo es maestro en eso, es maestro. Entonces, ¿cuál fue la narrativa del peronismo? Macri es un niño rico, malcriado, que va a gobernar para ricos, para favorecer a sus amigos, y entonces, bueno, no es que la Argentina está quebrada, sino que él tiene un modelo neoliberal, egoísta de un país para pocos. Bueno, la realidad es que el Estado argentino está quebrado, y que ahora el peronismo, como no hay plata, tiene que hacer un ajuste. Y esto desmonta esa narrativa que habían construido. Entonces, bueno, la verdad que es una innovación histórica el peronismo, porque antes, ¿qué pasaba? ¿Te acordás cuando Guillermo Calvo dijo el año pasado, bueno, yo creo que lo mejor es que el ajuste lo haga el peronismo? Sí. Y que se armó una polémica tremenda. Sí. Yo me acuerdo, bueno, hubo muchas repercusiones sobre esa frase, pero finalmente se concretó. El ajuste lo tiene que hacer el peronismo. Lo que pasa es que no le llama ajuste, ¿no? Con estas piruetas narrativas que tiene, le llama sustentabilidad, equilibrio. Si hoy le ponen sustentabilidad a todo. Mira, hablando de eso, tenemos al presidente Alberto Fernández refiriéndose a los jubilados. Veamos qué es lo que dice el presidente. No es posible que no le podamos garantizar dignidad a los que toda su vida trabajaron. Una sociedad que se olvida de sus viejos es una sociedad miserable en la que yo no estoy dispuesto a vivir. Quiero vivir en una sociedad que le rinda a los que trabajaron toda su vida el respeto que se merecen. Eso lo vamos a hacer. ¿Y saben cómo lo vamos a hacer? ¿Saben cómo lo vamos a hacer? El Fondo de Garantía Solidaria va a ser para los jubilados, no para que le den préstamos, sino para que mejoren sus ingresos. Aplaude de fondo Axel Kicillof, aplaude de fondo Mirta Tundis, que seguramente vieron el video que se viralizó con las declaraciones de Mirta llorando cuando Macri anunciaba la fórmula de 2017 y hoy justificando el ajuste que, te digo, el viernes Silvia Stan, que es tal vez quien más conoce el tema de materia de movilidad jubilatoria y de jubilados, hizo la cuenta, aplicó la misma fórmula, la fórmula de Macri, la fórmula de Alberto, en 2019, que es un año prepandemia, donde puedes comparar peras con peras. Y te da que a igual fórmula los jubilados van a ganar un 11% menos, hubieran ganado un 11% menos en 2019. Sin embargo, cuando ves la mística de lo que se está hablando, dicen fórmula mágica, la fórmula del futuro para los jubilados. ¿Cómo sostienen esto después en los hechos, Laura? Mira, todo lo que se nombra parece digamos, lo que no se nombra no existe, ¿no? Si vos no nombrás la palabra ajuste, parece que no existe, y me parece que el déficit de la oposición, y lo admiten ellos, de Juntos por el Cambio, es la dificultad de construir una narrativa, porque finalmente ellos te ponen, no solamente a la gente que los vota, sino a quienes no los votan, ¿no? Muchas veces, vos escuchás al no peronismo muchas veces hablando de cosas que en realidad tienen que ver con la narrativa del peronismo, porque lo que pasa en la realidad es todo lo contrario. Como vos estás diciendo, los jubilados van a perder, claramente. La tenemos a Mirta Tundi llorando en el 2017 con 14 toneladas de piedras de una manifestación convocada por el peronismo, kirchnerismo, ante un Congreso o contra un Congreso que en realidad estaba votando una fórmula mucho más beneficiosa para los jubilados que la que está proponiendo el gobierno hoy. Me parece que también la oposición debe revisar qué es lo que hace con respecto a su propia narrativa, ¿no? O a su batalla cultural, si querés. Sí, que aparte va derecho al bolsillo de los jubilados. Digo, Pablo, tenés una pregunta para Laura. Sí, claro que sí. Laura, desde el punto de vista económico, la realidad marca que el año próximo va a haber más inflación, el crecimiento económico va a ser en realidad rebote, el desempleo va a seguir alto y la efervescencia cambiaria va a seguir. ¿Vos considerás que esta realidad, como diría Perón, se va a imponer en el electorado o se va a imponer la narrativa kirchnerista peronista? Vos decís si los hechos van a triunfar frente a lo que se dice con respecto a los hechos. Yo creo que es una incógnita que no se puede develar hoy, que va a tener que ver con cómo evolucione la economía, ¿no? El otro día, en una reunión reservada, Emanuel Álvarez Agis, que es un economista kirchnerista, hablaba de la pérdida de la pérdida de empleos, de 4 millones de empleos. Lo decía él, digo, no lo decía Melconian.
esa realidad va a tener que pegar sí o sí, ¿no? Tenemos casi un 50% de pobres, va a haber cortes de energía. ¿Cómo van a pegar esos cortes de energía en los sectores populares, por ejemplo? El otro día hablábamos de eso en la trama. ¿Qué va a pasar en las fiestas cuando haya cortes de energía, cuando eso afecte a sectores populares? Yo creo que además la dimensión de la crisis todavía no llegó, no se vivió en su máxima expresión. Y tampoco vamos a ver, no sabemos todavía cómo va a ser la dinámica de la pelea entre Alberto y Cristina Kirchner, que por estos días no se hablan, hay una relación tensa, está el tema Rafecas del procurador ahí. No sabemos cómo va a evolucionar eso. No van a romper, probablemente. Pero, ¿qué pasa si esa relación política se tensa al máximo? ¿Cómo va a repercutir eso en la economía? Es decir, nos falta información, pero la situación es compleja, es muy compleja. Y creo algo que sí es importante. Hay una gran cantidad de gente que está tomando conciencia de que esa narrativa peronista es trucha. Y que es este 41% que votó a un gobierno en plena recesión económica. Creo que eso es un dato fundamental en la Argentina, fundamental, que no le pasó a otros gobiernos no peronistas. Es un buen dato y también, Laura, otro de los temas en los cuales investigaste a fondo es la cámpora. Son Sí. tus libros, lo que en contenido llamamos evergreen, que funcionan, pasan los años y siguen teniendo Sí. actualidad. La cámpora, vemos la última jugada, ¿no? La jugada de Bielsa, y hay un dato que quiero compartir contigo que es el tema de la igualdad de género, que sé que es algo que particularmente te ocupa Sí. y te preocupa. Cuando uno ve los ministerios, ¿no? Los ministerios por parte de Alberto Fernández, está en el mínimo histórico. Hay un tuit muy interesante el otro día que ponía a la Argentina a partir del último movimiento, el movimiento de María Eugenia Bielsa, en los niveles de Burkina Faso, en los niveles de países que no sabemos ni dónde quedan, pero en los de peor igualdad y peor integridad en materia de género. Otro de los temas que se decanta, se habla, pero que los hechos no es real. Sí, bueno, para ser justos tenemos que decir que esto es una deuda de la democracia, ¿no? No es del gobierno de Alberto Fernández nada más, sino que siempre las mujeres, hay muy pocas ministras sobre todo. Esto tiene que ver con el machismo de la sociedad argentina, en la política es muy fuerte, el machismo negado, ¿no? Porque acá nadie es machista, ¿no? Como yo a veces hago comparaciones con Estados Unidos, que es si vos lo mirás de afuera, es una sociedad racista. Y es, no sé, un milagro no ser racista en Estados Unidos por la cultura, por cómo te educan. Bueno, con el machismo pasa lo mismo en la sociedad argentina. Lo que pasa es que nos falta mucho revisarnos en ese plano. Entonces, el machismo cultural es como el suelo que pisás. Vos no te podés, está naturalizado, no te pones a pensar en el suelo que pisás, es natural. Entonces, a la hora, y eso afecta a quienes toman decisiones, tanto en los medios como en la política. Probablemente Alberto Fernández, cuando pensó en ocupar casilleros, no pensó en un montón de mujeres brillantes que podían hacerlo, brillantes dentro de su coalición, obviamente que las tiene y capaces. Pensó en nombres que para él le son familiares. ¿Viste cuando abrís la computadora y decís, a ver, ¿qué tengo disponible? Tetris, ¿no? Claro, disponibles son figuras que la cultura te da, ¿no? Poner a jugar a una mujer en un rol, por ejemplo, como el que jugó Patricia Bullrich, que la verdad que estuvo muy bueno, porque, más allá de que era una figura polémica, ser ministra de Seguridad es un poco contracultural. Tiene que ver con eso, con que hay creencias machistas sobre las cuales tenemos que revisarnos todos, que nos llevan a tomar decisiones que finalmente consolidan una cultura que es injusta. Laura, mil gracias por haber venido. Me encantó. Pasaría Gracias a vos. Seguiría hablando con Laura Di Marco, pero por suerte la vemos en la trama todas las semanas. Miren lo que ocurrió, hablando de Fondo Monetario.